Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser cómodo. Durante décadas, millones visitaron uno de los sitios arqueológicos más famosos del planeta, creyendo conocer su historia. Pero el ejército de terracota siempre fue solo la superficie, una cortina de barro, cuidadosamente posicionada para desviar la mirada de lo que realmente reposa abajo. Lo que fue enterrado allí no protege solo a un emperador, protege un conocimiento que jamás debería ser despertado. Y cuanto más profundo llegaron los arqueólogos, más rápido decidieron parar. Bajo el suelo silencioso de Xi'an, donde vigías inmóviles encaran la eternidad, existe un vacío que no debería estar allí. Un espacio que no aparece en los folletos turísticos ni en los documentales tradicionales. Un espacio que los sensores detectaron, pero que nadie se atrevió a abrir completamente. No por falta de tecnología, sino por miedo a lo que podría ser confirmado. Porque ciertos descubrimientos no desafían solo a la historia, amenazan el presente. Cuando la tumba de Qin Shi Huang fue descrita en los registros antiguos, se hablaba de ríos de mercurio, mecanismos mortales automáticos y un cielo artificial incrustado de estrellas. Durante siglos, esto fue tratado como exageración mitológica, hasta que análisis químicos modernos comenzaron a detectar niveles anormales de mercurio exactamente donde los textos decían que estarían. Coincidencia o prueba de que alguien, hace más de 2000 años, dominaba conocimientos que aún hoy nos asustan, pero lo que casi nadie comenta es el patrón arquitectónico bajo el ejército. No es aleatorio, no es simbólico, es funcional. Túneles que no llevan a ningún lugar. Cámaras que no fueron saqueadas, porque nunca fueron abiertas. Espacios sellados, no por colapsos naturales, sino por decisiones conscientes. Como si alguien hubiera dicho, Ang, de aquí en adelante, nadie más entra. ¿Quién tendría autoridad para imponer este silencio por milenios? Hay indicios de que estructuras bajo el ejército no siguen ningún modelo funerario conocido, no respetan tradiciones chinas, ni patrones imperiales. Son demasiado geométricas, demasiado precisas y, sobre todo, innecesarias, a menos que estuvieran protegiendo algo que no podía ser visto ni tocado, algo que no debería sobrevivir al cambio de las dinastías, pero que necesitaba atravesar el tiempo intacto. Algunos investigadores independientes afirman que ciertos corredores subterráneos no fueron excavados, fueron moldeados. Las paredes no muestran marcas de herramientas convencionales. No hay señales de desgaste compatibles con trabajo humano prolongado. Es como si el suelo hubiera sido ablandado, desplazado y luego solidificado nuevamente. Una técnica imposible para la época, pero perfectamente coherente si asumimos que estamos mirando una ingeniería olvidada. Y entonces surge la pregunta que nadie gusta de hacer en voz alta: ¿por qué la tumba principal jamás fue abierta? Oficialmente, la respuesta pública habla de preservación. La respuesta real es otra. Simulaciones indican que una apertura completa podría liberar sustancias tóxicas acumuladas por siglos. Pero ¿y si eso es solo parte de la historia? ¿Y si el verdadero peligro no es químico, sino histórico? Porque abrir aquel núcleo significaría reescribir todo lo que creemos sobre poder antiguo, tecnología primitiva y la real capacidad de las primeras civilizaciones imperiales. Significaría admitir que el pasado no era inocente ni limitado, que había conocimiento circulando que no encaja en la línea evolutiva que nos enseñaron y que tal vez nunca hayamos sido tan avanzados como pensamos. El ejército de terracota no guarda aún
emperador aún vigila un límite, una frontera entre lo que puede ser contado y lo que necesita permanecer enterrado. Cada estatua es una advertencia silenciosa a no traspases. Y aún así, señales indican que algo allá abajo está reaccionando al tiempo, a la presión, a los intentos modernos de observación, como si no estuviera muerto, han solo adormecido. Si esto es verdad, entonces el Mayo, descubrimiento arqueológico de la historia, no está expuesto en museos, está deliberadamente escondido bajo toneladas de tierra y silencio oficial. Y la pregunta que queda no es que está allá abajo, sino por cuánto tiempo aún lograrán mantener eso lejos de nuestros ojos. La segunda capa del secreto comienza donde los mapas oficiales terminan, cuando equipos geofísicos comenzaron a usar escaneos de penetración en el suelo alrededor del ejército de terracota. Algo imposible surgió en las lecturas de volúmenes huecos en patrones que no corresponden a tumbas, depósitos o cimientos conocidos. No son cavernas naturales, no son fallas geológicas, son espacios planificados y, aún más inquietante, interconectados como si formaran un sistema. Estos vacíos no aparecen en los informes divulgados al público. Surgen solo en estudios técnicos fragmentados, notas laterales, presentaciones cerradas. Algunos de estos documentos indican niveles de mercurio tan altos que superan cualquier contexto funerario conocido. Pero el mercurio, aquí, no parece simbólico. Sigue cursos, pendientes, bifurcaciones, como ríos artificiales, obedeciendo a un proyecto hidráulico enterrado bajo un ejército entero. Fuentes antiguas afirmaban que el mausoleo reproducía el imperio en miniatura: montañas, mares, estrellas. Durante siglos, esto fue leído como metáfora. Hoy, sensores magnéticos y químicos sugieren algo más literal: un microcosmos físico, funcional, sellado del mundo externo. No una tumba, un ambiente, un sistema cerrado. Y los sistemas cerrados solo tienen sentido cuando algo necesita ser preservado. Conteúdo. El detalle más perturbador no está en lo que fue encontrado, sino en lo que fue evitado. En ciertos puntos, excavaciones comenzaron y fueron interrumpidas abruptamente, sin explicación técnica plausible. Equipos retirados, áreas nuevamente soterradas, como si alguien hubiera visto algo que no debería constar en informes, fotos o registros públicos, algo que cambiaría el tono de toda la narrativa. Algunos especialistas independientes defienden que el complejo subterráneo fue proyectado para durar milenios sin mantenimiento, ventilación pasiva, ensellados múltiples, materiales resistentes a la corrosión. Esto no es ingeniería funeraria, es ingeniería de contención. La misma lógica usada hoy para almacenar residuos peligrosos o artefactos que no pueden ser expuestos. Y entonces están las trampas. Textos antiguos describen mecanismos automáticos capaces de disparar proyectiles contra invasores. Durante mucho tiempo, esto fue descartado como folclore, hasta que sondeos modernos detectaron estructuras tensionadas, alineadas como dispositivos de defensa. No para ladrones de tumbas comunes, sino para algo que exigiera redundancia, precisión y permanencia. ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué invertir recursos colosales para proteger algo que, teóricamente, debería permanecer intocado para siempre? La respuesta tradicional se refiere al ego imperial, pero eso no explica la sofisticación técnica ni la obsesión con el aislamiento absoluto, a menos que el objetivo no fuera honrar al muerto, sino impedir el acceso a lo que él dejó. Algunas teorías sugieren que el núcleo del mausoleo guarda registros físicos de conocimiento prohibido. No textos simbólicos,
sino dispositivos, mapas, modelos, evidencias de una ciencia que no sobrevivió a la caída de la dinastía, conocimiento que, si redescubierto, probaría que ciertas ideas modernas ya habían sido comprendidas hace más de 2000 años. Y aquí surge una paradoja inquietante: cuanto más avanza la tecnología actual, más cautelosa se vuelve la arqueología en aquel lugar, como si finalmente estuviéramos demasiado cerca de confirmar algo que siempre fue considerado imposible, como si el pasado estuviera a punto de superar al presente y eso fuera inaceptable. Tal vez el ejército de terracota no esté allí para proteger a un emperador en la muerte. Tal vez esté allí para proteger a la humanidad de una verdad que aún no está lista para enfrentar. Una verdad enterrada no por olvido, sino por elección consciente. Si la tercera capa de este misterio existe, no está en el suelo, está en el silencio coordinado, persistente y casi ritual que envuelve todo lo que se acerca demasiado al núcleo enterrado bajo el ejército de terracota. No es el silencio de la ignorancia, sino el de la contención, el tipo de silencio que surge cuando alguien entiende lo que encontró y decide no continuar. Relatos indirectos hablan de reuniones cerradas, dictámenes técnicos nunca publicados y cambios repentinos de directrices científicas. Áreas antes consideradas prioritarias desaparecieron de los planes de excavación. Financiamientos fueron redirigidos. Investigadores transferidos. No hubo escándalo, no hubo anuncio, solo un retroceso lento, calculado, casi imperceptible para el público, pero estridente para quien acompaña los bastidores. Lo más inquietante es que no estamos hablando de un único objeto o cámara aislada. Todo indica un conjunto integrado, algo que solo tiene sentido cuando se analiza como un todo, como un sistema proyectado para existir en equilibrio perfecto, donde cualquier interferencia externa podría desencadenar consecuencias irreversibles. No para el sitio arqueológico, para la narrativa histórica global. Hay quien defiende que allí reposa la evidencia de una ruptura en el tiempo humano, un momento en que conocimiento avanzado surgió, fue utilizado y después deliberadamente enterrado. No destruido, han preservado, han como si alguien hubiera entendido que ciertas ideas son demasiado peligrosas para circular libremente y que el futuro, un día, necesitaría redescubrirlas por cuenta propia. Eso explicaría por qué nada fue saqueado, por qué nada se filtró, por qué no hay artefactos fuera de lugar en colecciones privadas, porque lo que está allá abajo no fue hecho para ser llevado, fue hecho para permanecer, para atravesar imperios, guerras, revoluciones y cambios culturales intacto, aguardando un momento específico de la humanidad, y tal vez ese momento esté peligrosamente próximo. Vivimos una era en la que la tecnología comienza a alcanzar niveles que antes solo existían como mito. Manipulamos materia, energía, información. Miramos al pasado buscando respuestas, sin darnos cuenta de que algunas respuestas estaban escondidas exactamente para este momento, como un espejo enterrado, esperando el día en que nos atreviéramos a encararlo. El ejército de terracota, entonces, deja de ser una maravilla arqueológica y se transforma en una advertencia monumental, un recordatorio de que el poder no está solo en conquistar territorios, sino en controlar el flujo del conocimiento, en decidir que puede ser recordado y que necesita ser olvidado por milenios. Tal vez el verdadero legado de aquel imperio no haya sido la unificación, ni las leyes, ni los soldados de barro. Tal vez haya sido la decisión consciente de esconder
algo del futuro, algo que nosotros, ahora, comenzamos a sentir, pero aún no conseguimos ver claramente, como una sombra que crece a medida que nos acercamos a la luz. Y si eso es verdad, entonces la pregunta final no es qué está enterrado bajo el ejército de terracota. La pregunta hoy es, ¿qué sucederá cuando la curiosidad humana finalmente venza al miedo y alguien decida abrir la última puerta? Porque cuando eso suceda, no será solo la historia de China la que cambiará, será nuestra propia comprensión sobre quiénes fuimos, quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.